Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy quería contarte sobre algunas cosas que he estado conversando con jugadores. Se me viene la idea de hacer un video explicativo ya que en los últimos torneos, conversando con jugadores, pues me han preguntado qué es lo que hago yo, a qué me dedico, cómo es esto de la mentalidad de los jugadores de póker. ¿Qué es esto del mindset? ¿No? Y entonces, por eso es que el día de hoy he decidido hacer este video en donde vamos a ir conversando un poco más sobre las cosas y sobre los problemas que puede tener un jugador de póker en su mentalidad y cómo se pueden ir solucionando. Yo recuerdo que cuando yo era jugador de póker a tiempo completo, cuando jugaba los torneos y estaba en una escuela de póker, recuerdo que en las revisiones que hacía con mi profesor me decía, las preguntas que me estás haciendo son de mentalidad. Si es que tú tienes alguna duda de algún spot, de alguna estadística en el HAT, que sabes son donde vemos las estadísticas de los rivales, si tienes alguna duda en alguna mano, en alguna situación, cualquier duda teórica la puedo solucionar. Pero una duda técnica, eso es de mindset y este coaching no es de mentalidad. Y eso es algo que también tienes que estudiarlo aparte. Sabemos que en el póker el 50% es la teoría y el 50% es la mentalidad. Entonces yo decía, bueno, estoy haciendo muchas preguntas de mentalidad y mi profe me dijo, esto también se estudia. Y yo bueno, me preguntaba, pero ¿qué tengo que estudiar? Y así fue mi camino, ¿no? Yo empecé a estudiar la mentalidad y a formarme. Ahora soy terapeuta, pero yo empecé a formarme para ayudarme a mí en mi juego de póker, porque yo decía, yo necesito ayuda. Si yo estaba jugando bien, si estaba estudiando, y cuando le preguntaba a mi coach lo que me estaba pasando y él me decía esto, entonces yo necesito aprender y así fue. Yo empecé a estudiar y empecé a formarme en esto con el objetivo de mejorar mi carrera como jugador de póker, mis resultados. Nunca pensé hacerlo con el objetivo de enseñarlo a otros jugadores. En ese momento, pues la verdad que ni se me hubiese ocurrido. Bien, entonces mindset o mentalidad, mindset, mentalidad en inglés, ¿no? Pero dentro del póker, ¿qué es la mentalidad? Entonces el mindset o la mentalidad dentro del póker viene a ser un conjunto de habilidades que debemos desarrollar los jugadores de póker por fuera de la teoría que nos ayuda a mejorar nuestras decisiones en el juego. Y algo muy importante también es que esta parte de la mentalidad, estos errores que podemos tener en la mentalidad, como el no controlar nuestras emociones, como el no poder concentrarnos, cualquier leak que tengamos en la parte del mindset puede hacernos que puede hacer que nosotros no hagamos el movimiento más de V, aunque teóricamente sí lo sepamos, o aunque teóricamente sí sepamos qué movimiento debo hacer y cuál es la jugada adecuada o más de V, si es que mi mente me frena o si es que mi mente me detiene o me hace cambiar o no hay coherencia entre lo que pienso y lo que hago y termino haciendo otra jugada por cualquier motivo que haya sido, ya sea por miedo o por falta de confianza o falta de templanza o falta de o dudas internas o todo lo que puede surgir en la mente de un jugador en ese momento, ya sabemos que tú también tienes que estudiar la mentalidad, porque ya estamos viendo que sabes la teoría, pero no estás ejecutando bien el movimiento que debes hacer, ¿no? Esto es lo que en su momento me pasaba a mí cuando estaba jugando los torneos en línea y como te contaba en un momento, busqué formarme y busqué solucionar esto o entender que, como me decía mi coach, la mentalidad también se estudia. Pues bueno, ¿qué es lo que debo estudiar? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿Qué es lo que debo practicar dentro de la mentalidad para mejorar como jugador de póker? ¿Verdad? Entonces,
Si hoy me preguntas qué es la mentalidad, te diría eso. Diría, no es tener una mentalidad positiva o tener motivación o nada de eso, sino tener habilidades que te permitan desarrollarte y desenvolverte dentro de la mesa, ya sea de manera presencial o virtual, pero que te ayude a que teóricamente puedas ejecutar con normalidad tus decisiones en el juego, ¿no? Dentro de estas habilidades, entonces voy a ir nombrando algunas habilidades que están aquí, que se pueden ir desarrollando, que se pueden ir entrenando y que se puede ir mejorando con la práctica de los ejercicios mentales para mejorar nuestras decisiones. Una de ellas puede ser regular la activación emocional. Bien, aquí como siempre les digo a los alumnos que están en mi mentoría, eh, nosotros no somos máquinas, nosotros somos humanos y como seres humanos somos muy emocionales. Entonces, lo que aprendemos en la mentoría no es a estar robotizado, no es a no sentir ninguna emoción, sino lo que aprendemos más bien es a entender cómo en un momento puedo tener un pico de euforia y cómo luego puedo tener un pico de depresión en el torneo o en el momento que estoy jugando y cómo hacer para que estos picos emocionales que tiene el juego no me afecten y ahí sí poder jugar de manera neutral. Bien, entonces no es que no vamos a sentir, sino que más bien vamos a aprender a gestionar eh, y en el momento preciso. Por ejemplo, un jugador de MTTs, mientras más avanza el torneo, más adrenalina siente, porque más se pregunta si es que podrá ganarlo, más los premios se vuelven más importantes y más grandes, y eso hace que aumente su adrenalina, hace que se sienta muy emocionado, pero al mismo tiempo, en este momento es cuando más debe tener neutralidad, templanza y no dejarse llevar por las emociones. Entonces, ¿cómo hace un jugador para poder gestionar esto de manera adecuada? Es lo que aprendemos nosotros en el acompañamiento con los jugadores profesionales de póker. Si tú eres un jugador profesional de póker, me vas a entender que me va a ayudar mucho el aprender o el practicar, el regularme emocionalmente para poder desenvolverme bien en los torneos o en las mesas. Bien, otra cosa que se puede entrenar o que debe estar dentro de la mentalidad de un jugador de póker es mantener la atención. Bien, la atención y también voy a hacer énfasis aquí en la concentración, estas dos habilidades. Últimamente que he estado jugando en los torneos de póker, he visto que muchos jugadores están teniendo un juego bastante ABC, ¿no es cierto? Bastante que sabemos de estar haciendo movimientos como sin pensarlo demasiado, como sin adaptarme al rival, sin ver en qué momento del torneo estoy, sino jugando de una manera automática, porque están desconectados realmente del torneo. Mira que están en un torneo de póker, pero en su mente no están en el torneo de póker. Están pensando en otra cosa, están revisando el teléfono, los veo que están mirando hacia todos lados, veo que no se dan cuenta de muchas cosas que deberían darse cuenta si estuvieran en el momento presente, si estuvieran atentos, como dice aquí, mantener la atención. Eh, Todos, igual como te decía en el punto anterior, en el ser humano tenemos momentos de desconcentración. Lo que aprendemos y lo que se entrena es que si tú te desconcentras y te demoras mucho en volver a tu centro, a tu foco, pueden pasar mucho tiempo, se te puede ir el torneo que tú perdiste el foco, perdiste la concentración. Pero los ejercicios mentales que hacemos, se trata de que si yo me desconcentro, tengo la habilidad de volver a mi centro, de volver a enfocarme y de continuar desde el momento presente. Otra habilidad que podemos entrenar como jugador de póker es tolerar la frustración. Bien, tolerar la frustración es importante porque el juego de póker
En mi especialidad, por ejemplo, los torneos, hay momentos muy frustrantes. Todo el tiempo vamos a tener eh, o vamos a sentir frustración, ¿no? Como te decía, las emociones o lo que se aprende cuando uno hace un entrenamiento mental no es no sentir, muchas veces se tiene esa idea errada, porque los seres humanos no podemos no sentir, sino lo que podemos hacer es aprender a gestionar y regular nuestras emociones, ¿no? Controlar impulsos. Controlar impulsos es otra habilidad que podemos desarrollar como jugadores de póker. Esto está también relacionado a veces a la adrenalina. Hay jugadores que la adrenalina les hace hacer movimientos impulsivos. Hay otros jugadores que no son tan eh, o que no les gusta tanto esta adrenalina, que mantienen un juego más seguro, ¿no? Y controlan mejor esos impulsos. Hay jugadores que el ser impulsivos o el ser demasiado impulsivos muchas veces les cuesta la supervivencia en la mesa, ya seas un jugador de torneos o de cash. El aprender a controlar el impulso o el aprender a entender cómo funciona esto, muchas veces viene el impulso y nosotros actuamos, pero lo que entrenamos aquí es que sentimos el impulso y podemos preguntarme si es que puedo esperar un poco más de tiempo antes de actuar, antes de que ese impulso me lleve a actuar, a ejecutar. Cuando yo empiezo a sentir el impulso y a tratar de cada vez aumentar el tiempo en que me demoro, en que siento el impulso y ejecuto lo que el impulso me está pidiendo, empiezo a entrenar mi mente para que en un momento, cuando yo sienta el impulso, sepa cómo resetear, sepa cómo demorar ese momento a hacer otra cosa y así cuando venga de nuevo lo vuelvo a hacer y cuando venga de nuevo lo vuelvo a hacer y así cada vez este impulso va a ir eh, mejorando. O si es que viene, tú vas a tener la capacidad de no hacer o no ejecutar lo que el impulso te está pidiendo. Recuperarse después de una mano difícil. Esto me parece muy interesante porque hay muchos jugadores que se demoran mucho en recuperarse de una mano difícil o de un bad beat. Entonces, recuerda que el juego no se detiene, el torneo no se detiene, la mesa sigue, el juego sigue y tú también debes seguir, moverte y fluir con lo que está pasando. No quedarte con lo que te pasó antes, con una mano, con un bad beat grande que tuviste. Realmente en el póker una mano es una lotería, cualquier cosa puede pasar y lo que analizamos los jugadores profesionales es un bloque grande de manos, un bloque grande de torneos. Y vamos corrigiendo estadísticas y vamos corrigiendo leaks, pero no dejemos que estas cosas me interrumpan mi juego. Bien, el no poder recuperarme después de una mano difícil y el no saber qué hacer. Existen técnicas, existen muchas cosas que podemos hacer ese momento para ayudarme, porque como les suelo decir a mis alumnos también que están en la mentoría, en ese momento no hay nadie que te pueda ayudar, ni siquiera yo muchas veces porque estás en el torneo, estás y necesitas una ayuda rápida, necesitas algo que te ayude a veces en un minuto o algo que tienes para pensar, para tomar una decisión o un minuto para recuperarte después de una mano difícil. No tienes más tiempo que ese si estás todavía jugando y lo que aprendemos es eso, técnicas de liberación emocional rápida para poder eh, ayudarme a mí mismo en ese momento que estoy solo y necesito regular mis emociones en la mesa. Bien, otra habilidad que se puede entrenar es mantener hábitos y disciplina. Bien, aquí también he visto muchos jugadores que juegan bien, pero que no tienen la consistencia adecuada para poder materializar sus ganancias, por ejemplo, o para poder observar si realmente su juego está bien. O por ejemplo, otros jugadores que veo que tienen buenos resultados, juegan un tiempo y luego toman descansos, por ejemplo,
bastante largos y al final, por ejemplo, al final del año, eh, no lograron hacer un volumen decente, no lograron eh, jugar lo que deberían jugar como jugadores profesionales de póker, sino que han llevado el juego dentro de la zona de confort, dentro de una zona más relajada, y eso no les permite explotar verdaderamente todo su potencial. Muchos jugadores de este tipo, cuando conversan conmigo, me han dicho que quieren subir de niveles, que quieren jugar mejor, pero tienen una actitud muy relajada ante el juego, ante el volumen, o no le dan importancia al volumen, eh, a la cantidad de torneos que se debe jugar para poder ir viendo resultados. A la final, mientras yo más juegue, más rápido voy a poder analizar mis estadísticas y mejorarlas, eh, y así ir mejorando en lo que va del año, ¿no? Entonces mantener también la disciplina, los días que debes jugar, jugarlos, y mantener tus hábitos adecuados dentro y fuera de la mesa te van a ayudar muchísimo. Y eso es otra cosa que también aprendemos desde la parte mental con los jugadores de póker. Bien, estas son las habilidades que quería nombrarte ahora en este video, que se pueden entrenar dentro del mindset como jugador de póker. Al, al decir mindset decimos mentalidad, y al decir mentalidad muchos jugadores piensan o cometen el error de pensar de que se trata de algo de estar motivado o de algo de tener deseo de jugar, pero en realidad, como ves, son muchas habilidades que podemos ir desarrollando y entrenando, y esto no se consigue de un día para el otro, sino que vamos aprendiendo en un proceso a cada día ir mejorando, así como el mismo póker es un proceso y cada vez vamos estudiándolo más. La mentalidad también debemos irla estudiando. No olvides que el póker es un deporte 50% teórico y 50% mental. Así que es un porcentaje demasiado alto el de la mentalidad, que muchos jugadores lo dejamos de lado en un momento o no lo estamos estudiando. No, hoy vamos a hacer un entrenamiento práctico y vamos a aprender una técnica que está dentro del programa de mentalidad, que te puede ayudar a regularte emocionalmente. La regulación emocional empieza desde la respiración. Entonces hoy vamos a aprender que cuando tú estás en un momento de presión, cuando tú estás en un momento de adrenalina, por ejemplo, cuando estás haciendo un movimiento y sientes esa presión, sientes que tu corazón se acelera, o sientes que debes, eh, o que tal vez tu mente se nubla y no sabes actuar bien en este momento, el volver a tu respiración es el primer paso. Bien, esto te va a servir dentro de la mesa o incluso fuera de la mesa si estás pasando algún momento de ansiedad o algún momento de tensión. Bien, si tú logras hacer una respiración fuerte y después de eso cortar el aire, quedarte ahí el mayor tiempo posible, te va a ayudar a que vengas al presente y a que esa situación que estás viviendo, que te está abrumando, que te está causando ansiedad, la puedas observar mejor. Como jugadores de póker, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita que tú estás haciendo un farol grande en un torneo en vivo y bueno, hiciste all-in y tienes ahí que mantener tu postura, mantener tu calma, hacer que tu respiración esté normal, y aparte tienes la presión del villano que está pensando, por ejemplo, que te está mirando, que te está analizando. Entonces, ¿cómo puedes hacer para mantener ahí tu tranquilidad, tu serenidad? Eh, pues bien, volver a la respiración, repito, es el primer paso. Cuando tú te haces consciente de tu respiración en ese momento, deberías inhalar lo más que puedas y luego quedarte ahí, no soltar el aire. Obviamente va a haber un momento en el que ya no resistas más
y lo vas a ir soltando de la manera más lenta y controlada que tú puedas. Vas a exhalar de la manera más lenta y controlada que tú puedas. Cuando ya hayas exhalado todo el aire, nuevamente vas a intentar hacer lo mismo. Bien, esto te va a dar más claridad mental, vas a poder enfocar mejor lo que estabas haciendo o la decisión que ibas a tomar. Te puede ayudar, por ejemplo, en un momento impulsivo en el que tal vez ibas a hacer una jugada impulsiva, o como te digo ahorita, en un momento en el que tienes que mantener tu serenidad, en el que tienes que verte tranquilo. O también, por ejemplo, cuando estás pensando tú y sientes mucha adrenalina, no sabes si la decisión que vas a tomar es adecuada. Por un momento te puedes nublar, por un momento puedes empezar a ya no saber bien qué decisión ibas a tomar. En ese momento en el que te estás nublando, en el que tu respiración se acelera, en el que tu corazón se acelera, en el que necesitas volver a la calma y volver a la necesidad, el volver a tu respiración, como te digo, es el primer paso, y el que puedas hacer una inhalación profunda y luego una exhalación controlada te va a ayudar a volver al momento presente, te va a ayudar a ver las cosas nuevamente, como que hacer un segundo análisis sobre la decisión que estás yendo a tomar y confirmar tu decisión. Si en ese momento vas a poder tomar tu decisión más sereno y más seguro de la decisión que estás tomando, y no tal vez una decisión nublada, una decisión no tan bien pensada o una decisión impulsiva. Esas eran las cosas que quería contarte en este video. Recuerda que si tú me conoces y sabes a lo que me dedico, y si no me conoces, pues me llamo Santiago, soy jugador profesional de póker y soy coach de mentalidad para los jugadores profesionales de póker. Si tú eres un jugador profesional y te gustaría aprender estas habilidades, coméntame la palabra mentalidad y yo te voy a poder ayudar. O mándame un mensaje por interno y dime, sabes que sí, me ha pasado esto, en este momento me siento nublado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a aprender a regularme? ¿Cómo son estos ejercicios mentales? ¿Por dónde se empieza a aprender eh, sobre mentalidad específicamente para jugadores de póker? Específicamente para que podamos tomar mejores decisiones en nuestro juego, ya sea de manera virtual o presencial. Bien, eh, muchas gracias por ver este video. No olvides seguirme también en Instagram, en mi Instagram @elpokerzen. Voy a estar constantemente compartiendo cómo es mi camino como jugador de póker y como entrenador de mentalidad con los jugadores. Y entonces ahí podrás ver cómo está mi día a día, puedes mandarme un mensaje y podemos conversar sobre estos temas de mindset en el póker. Espero que como jugador de póker te haya quedado un poco más claro qué es el mindset y qué es el mindset en el póker y qué habilidades específicamente como jugadores de póker debemos de entrenar o podemos mejorar eh, para nuestra toma de decisiones, que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones dentro de la mesa, muy aparte de la teoría, que también debemos de estudiarla siempre con el objetivo de ir mejorando cada día, de ir progresando como un jugador profesional, o de ir progresando en este deporte que amamos tanto y que siempre estamos haciendo cosas en pro de que mi juego mejore. Y muchas veces los jugadores que ya estamos muchos años en este deporte empezamos a aprender cosas que hacen que el póker y la vida se lleven de mejor manera, y yo también pueda sentirme mejor emocionalmente con mi carrera. Sin más, en este video me voy a quedar ahí explicándote esas habilidades que podemos ir entrenando. Bien, déjame un like en este video si te gustó, déjame un comentario si es que te pareció interesante o si te identificas con alguno de estos problemas que mencionamos hoy, y sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.